compartirte la pantalla para que por favor cuando visualices la presentación me indiques, ¿sí? Me avisas, por favor. ¿No logras ver la pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. La voy a colocar en modo pantalla completa entonces para que la veas mejor, ¿sí? Perfecto. Bueno, Nayibe, por acá tenemos entonces lo que es el módulo 5, que aborda lo que es el modelo dinámico de negocios. En este módulo 5, entonces, dentro de los objetivos que debemos cubrir, está entonces en primer lugar lo que es pues aplicar el enfoque de recursos de la empresa para determinar cuáles son las competencias centrales y las competencias distintivas de la misma. También dentro del contenido nos hablan de lo que es el uso del modelo PRIO y la cadena de valor para evaluar pues de esta manera la ventaja competitiva de la organización y cómo podemos entonces de alguna forma apoyados en estos modelos mantener esa ventaja competitiva a lo largo del tiempo. También entonces debemos dentro del estudio de esta unidad entender lo que es un modelo de negocios de una empresa y de qué manera entonces podemos mejorar o inclusive imitar modelos de negocio de éxitos de empresas que ya son conocidos en la actualidad. También te hablan dentro del contenido de lo que es la evaluación de la cultura corporativa, pues por supuesto de forma de que podamos garantizar que está engranada con lo que es la estrategia y el modelo de negocios que se haya establecido dentro de la empresa. Finalmente, pues también nos hablan de la importancia de examinar los recursos funcionales para determinar entonces de qué manera estos recursos funcionales logran engranarse o concuerdan con las estrategias establecidas por la empresa, ¿sí? Entonces, para comenzar el estudio de todos estos elementos, lo primero que debemos identificar es ese concepto de competencia, pero en función pues de la empresa, ¿no? Y nos hablan dentro del contenido que una competencia para la empresa no va a ser más pues que la integración interfuncional sumado a lo que son las coordinaciones de las capacidades de la empresa. Entonces, de alguna u otra manera, cuando fusionamos la integración interfuncional que se puede dar en la organización entre los distintos elementos que juegan y que participan dentro de la operatividad de la empresa y logramos engranar esos elementos con las capacidades que ya estén establecidas dentro de la empresa, podemos entonces hablar de que tenemos una competencia dentro de la organización. ¿Y por qué es importante que nosotros identifiquemos lo que es una competencia dentro de la empresa? Porque esas competencias son las que van a apoyar o van a venir a darle valor agregado a nuestra organización. Y allí entonces comenzamos a hablar de dos tipos de competencias que debemos distinguir. Lo que son las competencias centrales de la empresa y las competencias distintivas. Nayibe, te pregunto, ¿lograste identificar la diferencia que hay entre las competencias centrales y las competencias distintivas? Okay. Ok, ¿cuáles?
¿Me estás hablando de las competencias centrales? Ok. ¿Y las competencias distintivas? Ok. Sí, suelen estar relacionados con esos elementos, ¿no? Las competencias centrales lo que te van a permitir es identificar lo que está directamente asociado con la función principal de la empresa, ¿sí? Sí, señor. Mientras que cuando hablamos de las competencias distintivas es lo que le va a dar valor agregado a tu empresa. Es por eso que allí en este gráfico vemos entonces que nos hablan un poco de lo que es la rareza de mi empresa, pero en el buen uso de este término, ¿no? ¿Por qué nos dicen que cuando hablamos de las competencias de las empresas, pues vienen acá este concepto de rareza? Porque esa distinción, y por eso el nombre, eso que mi empresa, esa competencia que mi empresa logra y que otras empresas competidoras no tienen esa competencia, es lo que me distingue y lo que le da valor a mi empresa sobre la competencia. Exacto, exactamente. Exactamente. Esas son las competencias distintivas, exactamente. Mientras que las competencias generales son como el eje central, ¿verdad? De la empresa. Una competencia central está asociada a las funciones generales que cumple la empresa. Entonces, exactamente. Es correcto. Entonces, eso es correcto, exactamente. Desarrollo de nuevos productos y bueno, ya vamos a ver también un poco más adelante otros elementos asociados, ¿no? Con esas competencias distintivas, ¿no? Y también dentro de la unidad 5, entonces hablamos un poco de lo que es el uso de los recursos de la empresa para poder obtener una ventaja competitiva. Dentro del contenido nos hablan de un enfoque que se basa en 5 pasos que podemos aplicar entonces para utilizar ese enfoque de recursos para identificar u obtener una ventaja competitiva de nuestra empresa. En primer lugar, nos hablan pues de identificar y clasificar obviamente los recursos de la empresa y la idea es establecer su relación con esos elementos internos de la organización asociados con las fortalezas y las debilidades que puede tener cada uno de esos recursos. Identificar entonces de forma adecuada para poder luego combinar entonces las fortalezas de la empresa en función de las capacidades específicas que pueda tener y las competencias centrales de la misma, ¿no? Entonces ya aquí vemos que la idea es que cuando vamos a hacer ese análisis o ese enfoque de recursos debemos tener bien identificadas cuáles son las competencias centrales de nuestra empresa. Luego debemos evaluar entonces el potencial de beneficios de esas capacidades específicas que acabamos de identificar, ¿verdad? Y competencias en relación a su posibilidad de ser una ventaja competitiva sostenible. Entonces allí es donde va a entrar en juego esa pregunta que vemos allí. Existen competencias distintivas. Una competencia va a ser distintiva siempre y cuando realmente le dé a mi organización una ventaja competitiva sostenible. Puede que una competencia distintiva a lo largo del tiempo llegue en algún momento a convertirse en una competencia general. Entonces es allí donde hacemos la distinción entre lo que es la competencia distintiva y la ventaja competitiva, porque la ventaja competitiva tenemos que tratar de que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Luego, entonces, debemos seleccionar una estrategia
que me permita explotar lo mejor posible esas capacidades que acabo de identificar y las competencias de la empresa, pues ahora en relación a las oportunidades externas. Llevarme entonces esas capacidades internas que acabo de identificar y que pueden convertirse en una ventaja competitiva sostenible, llevarlas y explotarlas entonces en las oportunidades externas que puedo identificar para esas ventajas competitivas. Y finalmente, pues identificar también las brechas de esos recursos e invertir en mejorar las debilidades que fueron de alguna u otra manera identificadas durante el primer paso de este enfoque. Entonces, de alguna u otra manera, estos pasos nos van a permitir identificar las ventajas competitivas de una empresa en un instante o en un momento determinado, pero por supuesto con una visión de que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿sí? Luego, dentro del contenido también tenemos lo asociado a el análisis de la cadena de valor. Dentro de toda empresa debemos pues entender e identificar que existe un análisis básico que debemos hacer en función de identificar cuáles son los costos y los elementos asociados o que implican costos y gastos dentro de la organización y por supuesto el beneficio o la ganancia que siempre debe estar por encima de esa inversión o de ese costo que debo hacer, ¿no? Entonces, ese análisis de la cadena de valor, pues siempre lo que va a buscar es la reducción de los costos y el aumento, por supuesto, de la utilidad. Dentro del contenido vimos, digamos, algunas estrategias enfocadas en el análisis de la cadena de valor a nivel industrial. También nos hablan del análisis de la cadena de valor ya a nivel corporativo. Y finalmente, de manera general, pues nos hablan que lo importante es identificar el análisis de los recursos y las capacidades funcionales de la organización para poder entonces identificar esa cadena de valor de acuerdo a la organización en la cual estemos trabajando en un momento determinado. También por allí pues nos hablaban de la importancia de los modelos de negocios, está asociado de alguna u otra manera con el análisis de la cadena de valor y allí pues nos muestran todo un conjunto de modelos que han sido exitosos. Dentro del contenido nos dan inclusive pues en cada uno de ellos ejemplos de empresas que lo implementan. Lo importante en este caso es que identifiquemos que cada empresa o cada organización debe adaptar su funcionamiento a un modelo de negocios que pueda ser sostenible en función de esa relación costo-beneficio que hablábamos anteriormente. Y pues también finalmente otro elemento que te tocan dentro del contenido y que debemos entonces tener en cuenta es la integración de esa estrategia que establezca la empresa con la cultura corporativa. Esa cultura corporativa que va a permitir entonces de alguna u otra manera garantizar la identidad que tienen los empleados con respecto a la empresa. De esta manera entonces podemos también ayudar a incrementar la estabilidad de la organización. El empleado va a estar más presto a entender cuáles son las actividades organizacionales que debe cubrir y también, por supuesto, todo ese compendio de elementos van a permitir que el empleado esté más comprometido con la organización, ¿sí? Entonces, de forma general, es el contenido que aborda esta unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad de evaluación? Vamos a tomar una empresa. En este caso, pudiésemos hablar de la empresa o una empresa del ramo en el que tú trabajas, por ejemplo, creo que es un banco, ¿cierto? Sí, señora. Y a partir entonces de esa empresa vamos a revisar lo que son las 3 actividades que tenemos ahí, que son casos de estudio, y aplicamos un poco esos elementos que nos solicitan en las actividades a la empresa donde tú te desempeñas, que de alguna u otra manera pues se te puede hacer más fluida esa